Luis del Pino es Radio Libertad. Hola, muy buenos días y cordial saludo para todos. Comenzamos con la información de este viernes 23 de mayo contándoles que la jueza Beatriz Viedma ha decidido sentar en el banquillo a David Sánchez, hermano del presidente del gobierno, junto a Miguel Ángel Gallardo, líder del PSOE extremeño, y otras 9 personas acusadas de prevaricación administrativa y tráfico de influencias. La magistrada dictó el auto de apertura de juicio oral apenas 16 minutos después de rechazar los recursos presentados por 4 procesados, incluido el hermano de Pedro Sánchez. La decisión se produce días después de que Gallardo abandonara la presidencia de la Diputación de Badajoz para incorporarse como diputado a la Asamblea de Extremadura, buscando el aforamiento ante el Tribunal Superior de Justicia. La jueza considera que existen claros indicios de criminalidad y rechaza la posición de la Fiscalía, que pedía el archivo de la causa. Según el auto, el proceso de contratación de David Sánchez como coordinador de actividades de los conservatorios no fue justo y transparente, y posteriormente utilizó su influencia para adaptar las condiciones del puesto a sus preferencias personales, incluyendo no acudir diariamente al despacho y dedicarse a la ópera. Vamos, que por el mismísimo morro le crearon una plaza ad hoc al hermanísimo, una plaza innecesaria, pensada ex profeso para él y preadjudicada. Vamos, que con dinero de todo el mundo se le ha pagado al hermanísimo rascarse la barriga durante una serie de años, fingiendo que hacía una coordinación de conservatorios en Badajoz. Lo he comentado muchas veces. Realmente esta corruptela, porque es corrupción, ¿tiene tanta importancia? Pues hombre, comparada con otras corrupciones que estamos conociendo y que también afectan a Sánchez, pues es casi el chocolate del loro. Comparado con lo que es la trama de los hidrocarburos de decenas y decenas de millones de euros presuntamente estafados a la hacienda pública, comparado con toda la trama de venta de mascarillas mientras que los españoles morían a miles durante la pandemia, comparado con incluso lo de la cátedra de Begoña Gómez, que tampoco son unas cantidades exorbitantes, pero representan más dinero que lo que representa el contrato del hermanísimo, comparado con todas las restantes tropelías de Sánchez, comparado con las mordidas de obra pública, por ejemplo, pues es un tema menor. Y de hecho, pues es un tema que, en fin, es recurrente. ¿Cuántos hermanísimos hay colocados en la administración pública española? ¿Cuántas sobrinas de altos cargos de algún partido están colocadas en empresas públicas? Gente colocada a dedo, a patadas. ¿Por qué entonces la importancia de este caso? Pues hombre, la importancia de este caso radica en que es el hermanísimo. Su plaza estaba preadjudicada, de hecho hay un correo electrónico que se intercambian responsables de allí de las actividades musicales en Badajoz antes de la adjudicación de la plaza, donde dicen el hermanísimo, o sea, todo el mundo lo sabía. ¿Por qué este caso es más importante? Pues porque es el hermanísimo, porque es el hermano del presidente del gobierno y por tanto, pues lógicamente atrae más la atención mediática. Y por otro lado, el presidente del gobierno es el que más obligación de ejemplaridad tiene, porque es pues la máxima autoridad política en España. Que un concejal en Matalascabrillas de en medio coloque a su hermano con un sueldo del ayuntamiento, pues es vergonzoso y es delictivo. Pero la influencia que eso tiene sobre la opinión pública de cara a degradar las instituciones y la consideración del poder político, pues es mínima. Será importante en Matalascabrillas de en medio, pero no en ningún otro lugar. Sin embargo, lo que Sánchez haga con su hermano
tiene muchísima más importancia de cara a la opinión pública y transmite con muchísima más rotundidad el mensaje de que aquí se puede impunemente utilizar dinero público para colocar a un familiar tuyo. Bueno, Sánchez tenía la oportunidad de haber acabado con todo esto hace muchísimo tiempo, largándose a su casa, que es lo que debería hacer, por corrupto. Todo lo que le rodea a Sánchez es corrupción y todos sospechamos que el jefe de todo es Sánchez. Todo presuntamente, claro, pero ¿quién se va a creer que la mujer estuviera pringada, el hermano estuviera pringado, su número 2 estuviera pringado, su otro número 2 estuviera pringado, 2 presidentes de comunidad autónoma suyos pringados, 3 ministros pringados, y Sánchez no sabía nada, el pobrecito? Bueno, si se hubiera quitado de foco Sánchez hace tiempo, como debería haber hecho por pura decencia democrática, pues a lo mejor su hermano no estaba ahora en el banquillo, porque habría dejado de atraer tanta atención. Pero bueno, Sánchez ha decidido encastillarse y al final pues lo van a pagar él, su familia y sus cercanos en el Partido Socialista. Bueno, ¿cómo ha reaccionado el Partido Socialista? Pues intentando enredar el tema, intentando dilatar el momento en que el hermano de Sánchez tenga que sentarse en el banquillo. Y ayer pues se produjo una escena dantesca con el líder del PSOE extremeño moviendo Roma con Santiago a lo largo de los últimos días para intentar aforarse y entonces que el caso pase al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Y ayer pues salió a decir que él ha ganado en el sprint final y que está aforado. Escuchen. Miguel Ángel Gallardo ha logrado ganar la carrera contra el tiempo para aforarse antes de ser enviado a juicio. El líder del PSOE extremeño recogió su acta como diputado electo de la Asamblea de Extremadura el miércoles a la 1:17, convirtiéndose en aforado 20 horas antes de que la jueza Beatriz Biedma dictara el auto de apertura de juicio oral contra él. El abogado de Gallardo ya ha enviado a la magistrada el documento que acredita su condición de diputado electo, argumentando que la juez no tiene competencia para procesarle al estar ya aforado ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Según el reglamento de la Cámara Regional, los derechos y prerrogativas serán efectivos desde el momento mismo en que el diputado sea proclamado electo. Aunque Gallardo prometió hace 4 meses que no entraría en la Asamblea hasta que el caso fuera resuelto, justifica su decisión alegando que las acusaciones populares han querido alargar el proceso judicial y que la legislatura extremeña termina en solo 2 años. Miguel Ángel Gallardo en Radio Nacional. Mire usted, si yo he dado el paso ahora y no antes, ha sido porque he querido que termine el proceso de instrucción. Podía haberlo hecho antes, podía haberlo hecho hace 1 año y no hubiera estado en este calvario judicial sobre la base de una farsa. Bueno, dice Gallardo que ha ganado la carrera porque recogió su acta de diputado 20 horas antes de que la juez dictara la apertura del juicio oral. Tranquilo, Gallardo, tranquilo, refrénate. Hay un follón ahora jurídico porque resulta que Gallardo efectivamente ha recogido a toda prisa su acta de diputado después de hacer dimitir a una diputada de la Asamblea extremeña, después de hacer renunciar ante notario a 4 que seguían a esa en la lista electoral, y así de esa manera él, que estaba 5 puestos después, pues coge y recoge el acta de diputado. Problema, pues que recoger el acta de diputado no es suficiente, o algunos juristas sostienen que no es suficiente. ¿Por qué? Pues porque recoger tu acta de diputado no te convierte en diputado. Para convertirte en diputado, para asumir tu cargo de diputado, tienes que hacer además otra cosa, que es en la primera sesión plenaria que se convoque, comparecer y jurar tu cargo. Gallardo no ha comparecido ante el Pleno de la Asamblea de Extremadura, Gallardo no ha jurado ningún cargo, por tanto Gallardo no es diputado de pleno derecho todavía.
Y ahora es en eso en donde se va a centrar el debate jurídico. ¿Tiene derecho al aforamiento o no tiene derecho al aforamiento? Si ha recogido su acta de diputado, pero resulta que no es todavía diputado de pleno derecho porque no ha jurado su cargo ante el Pleno de la Asamblea de Extremadura, ¿tiene derecho a estar aforado? Pues ahora se abre ese debate jurídico y vamos a ver qué es lo que decide primero la jueza ante el recurso que le ha planteado la defensa de Gallardo y qué decide después la Audiencia Provincial de Badajoz, ante quien se recurrirá la decisión de la jueza. Evidentemente estamos ante un fraude de ley como la copa de un pino. Un señor que intenta zafarse del tribunal que le corresponde, pues asumiendo in extremis la condición de aforado. Yo creo que podemos decirlo todos, pues a pleno pulmón. No tenéis vergüenza, Partido Socialista. Sois corruptos por naturaleza. Estáis intentando todas las triquiñuelas legales para que no se siente en el banquillo un señor que ha estado cobrando un sueldo público por ser hermano de Sánchez por el mismísimo morro. Mientras que la gente se desloma a trabajar, resulta que vosotros os gastáis su dinero en pilinguis, en esnifar lo esnifable y en colocar a todo el que podéis colocar, empezando por el hermano del presidente de gobierno, y luego tratáis de utilizar todas las triquiñuelas legales para no tener que responder de vuestros actos. Sois corruptos y carecéis de vergüenza. Y bueno, vamos a ver ahora qué deciden los tribunales. Eso de que Gallardo ya está aforado es bastante discutible. Vamos a verlo, si está aforado o no, dado que todavía no es miembro de la Asamblea de Extremadura con pleno derecho, puesto que no ha jurado su cargo. Bueno, el hermano camino... Por cierto, en el auto de la jueza se apunta a que si se consiguió la plaza en Badajoz para el hermano de Sánchez es porque era hermano de Sánchez. Y se apunta a, digamos, indirectamente a la posible responsabilidad que Sánchez tenga en el caso. Bueno, el hermano, la mujer, pues ahora toca el cuñado, escuchen. La organización Abogados Cristianos ha presentado una querella contra Miguel Ángel Gómez, cuñado de Pedro Sánchez y hermano de Begoña Gómez, por presunto tráfico de influencias. La entidad lo acusa de haber aprovechado sus lazos familiares para obtener beneficios fiscales superiores a 16 millones de euros para la productora Vancouver Media, donde ocupa un cargo directivo como director del departamento de postproducción. Según la querella, tras la llegada de Sánchez al poder en el 2018, el cuñado fue contratado solo 4 meses después por Vancouver Media. La productora habría recibido ayudas de 4,2 millones de euros en el 2019 y 12 millones de euros en el 2021, además de haber dejado de pagar alquileres por rodajes en localizaciones públicas, cuando antes llegaban a pagar más de 40.000 euros. Abogados Cristianos también denuncia al exsecretario de Estado de Comunicación, Frances Vallés, por malversación y pide que se investigue la grabación del documental Moncloa, 4 estaciones. Moncloa, 4 estaciones, dada a una productora para que hagan una serie de Sánchez que al final han visto 3 y el del tambor, y resulta que se le da a una productora que ha contratado al hermano de Begoña Gómez, y esa productora recibe una serie de prebendas de carácter económico que son las que han llevado ahora a la Asociación de Abogados Cristianos a presentar una denuncia contra el cuñado de Pedro Sánchez y contra aquellos que hayan favorecido a esa empresa que contrató al cuñado de Sánchez. Bueno, pues tenemos a otro miembro de la familia. La verdad es que esto se está poniendo de lo más interesante. No sé cuántos más miembros de la familia tendrá Sánchez. Supongo que en el momento en que entremos con los primos, pues empezarán a salir pues más candidatos al banquillo. El caso es que con Sánchez el nepotismo
La corrupción, el trapicheo, las mordidas, las comisiones de todo tipo se han disparado. Sánchez ha terminado convirtiendo España en lo que era a finales del felipismo, que era un cenagal de corrupción donde te desayunabas un martes con que habían imputado al del Banco de España, el jueves imputaban a la de la Cruz Roja y el viernes imputaban al director general de la Guardia Civil. Con Felipe González llegó la cosa hasta unos extremos en que existía la sensación en la ciudadanía de que todo era corrupción. Bueno, pues Sánchez está consiguiendo superar las cotas de Felipe González. Con Sánchez todo es corrupción y cada vez queda más patente. Y además hay una diferencia entre estos momentos terminales del gobierno de Sánchez y los momentos terminales del gobierno de Felipe González. Felipe González, su etapa crepuscular, la última etapa de gobierno, es una etapa donde vimos a Felipe González pues asediado por la corrupción, le vimos revolverse, le vimos atacar a la prensa crítica, bueno, todo lo que hace Sánchez. Pero ojo, nunca vimos a Felipe González noqueado, jamás. Y Felipe González, con todas sus corruptelas, con todo el marasmo en que España acabó sumida, nunca tuvo que salir corriendo de un sitio porque le tirasen pellazos de barro o de lo que sea. Nunca Felipe González quedó aislado sin poder salir a la calle. Ahora lo que estamos viendo es exactamente la misma situación, pero redoblada, de marasmo de corrupción total. Estamos viendo a un Sánchez que trata de revolverse, pues como Felipe González se revolvía contra la prensa crítica. Pedro Sánchez habla de los pseudomedios y el fango, pero recuerdan ustedes, los que sean más mayorcitos, como Felipe González y sus medios amigos hablaban del sindicato del crimen para referirse a los medios de comunicación que criticaban el gobierno de González. Hasta ahí las similitudes: marasmo de corrupción en una época, marasmo en otra, ataques a los medios en una época, ataques a los medios en la otra. Pero Felipe González siempre pudo salir a la calle y Felipe González nunca dio la sensación de estar absolutamente zombie. Y Sánchez está dando la sensación de estar absolutamente zombie y es ya un prisionero en la Moncloa. Es ya un señor que no puede salir a la calle si no es con una escolta policial y despejando varias manzanas alrededor para que nadie le insulte y le diga lo que está pasando. ¿Por qué? Pues porque hay una diferencia fundamental entre lo que fue el gobierno de Felipe González y el de Sánchez. El gobierno de Felipe González fue enormemente corrupto, igual que el de Sánchez. Pero ojo, Felipe González, trabajaba un poco para el mal ideológico, pero no trabajaba para potencias extranjeras destruyendo España a conciencia. Es que Sánchez sí lo hace. Y Felipe González, pues trapicheó con quien tuvo que trapichear, pero nunca puso el gobierno entero de la nación al servicio del separatismo más delincuente. Negoció cosas con el entorno de ETA y todo eso, negoció cosas con el nacionalismo catalán, pero eso de poner como alfombrilla el gobierno de España al servicio de los etarras o de los golpistas catalanes, eso no lo hemos visto con González. Con Sánchez sí. Sánchez ha trabajado desde el minuto 1 para los enemigos interiores y exteriores de la nación. Así que bueno, pues hay una diferencia entre González y Sánchez. En fin. ¿Algún dato sobre el asesino de los 2 empleados de la Embajada de Israel en Washington?
El asesino de 2 empleados de la Embajada de Israel en Washington ha sido identificado como Elías Rodríguez, un comunista de 30 años de Chicago. Rodríguez pertenecía al Partido por el Socialismo y la Liberación y había estado muy involucrado en el movimiento pro-palestino según sus redes sociales. Las autoridades investigan sus antecedentes como activista de extrema izquierda. Rodríguez trabajaba en la Asociación Estadounidense de Información Osteopática y anteriormente había sido investigador en History Makers en Chicago. El Partido por el Socialismo y la Liberación ha confirmado que tuvo una breve asociación con él hace 7 años, aunque han negado cualquier responsabilidad en el ataque. El FBI está revisando documentos supuestamente escritos por el sospechoso para confirmar su autenticidad. Bueno. El asesino de los 2 empleados de la Embajada de Israel en Washington es un personaje de ideología comunista llamado Elías Rodríguez, que estuvo militando, o todavía militaba, no lo tengo muy claro, en el Partido por el Socialismo y no sé qué en Gaitas, un grupúsculo marginal de carácter comunista en Estados Unidos. Es alguien que se movía en todos los entornos del antisemitismo más visceral, y es a la postre pues un pirao ideológico que en un momento determinado ha cruzado la línea y se ha cargado a 2 personas para a continuación gritar mientras le detenían: ¡Viva Palestina libre! Lo dije ayer, los responsables de esto son los que crean el caldo de cultivo en el que esto es posible, en el que es posible que medren y que se vayan radicalizando cada vez más auténticos dementes, como dementes ideológicos, no me refiero desde el punto de vista de diagnóstico, auténticos dementes ideológicos como este Elías Rodríguez. Al final, si vemos lo que ha sido la evolución del terrorismo antisemita, hemos asistido a un curioso cierre de círculo. Antes de la caída del muro de Berlín, todos los grupos terroristas antiisraelíes eran grupos terroristas de extrema izquierda. No existía el concepto de grupo islamista radical, grupo terrorista radical islamista. Vayan ustedes a los atentados cometidos contra israelíes, incluido el atentado de las Olimpiadas de Múnich, y vean quiénes fueron los responsables. Grupos terroristas árabes de extrema izquierda. No eran grupos, no eran árabes muy convencidos de la importancia del Corán, en absoluto. Eran grupos terroristas completamente religiosos, cuando no abiertamente antirreligiosos, y eso sí, de extrema izquierda, porque Israel era percibido como un peón del occidente democrático y capitalista. Bueno, se produce la caída del Shah de Persia, aparece el régimen islamista de los ayatolás, cae el muro de Berlín, y entonces, durante una serie de decenios, pues hemos visto cómo el terrorismo anti-israelí iba adoptando un carácter religioso. Es decir, lo que era un terrorismo anti-israelí con pretexto político y realizado por grupos de extrema izquierda pasa a ser terrorismo realizado con pretexto religioso y por grupos islamistas radicales. Y luego poco a poco lo que vemos es cómo esos grupos islamistas radicales terminan siendo adoptados por la extrema izquierda occidental para al final llegar a este punto. Terroristas de extrema izquierda, como este asesino en Washington, atentando contra los israelíes. Es curioso cómo van evolucionando las cosas, pero al final siempre queda lo mismo. El antisemitismo, el odio al judío, el atentar contra Israel, sea con excusa política, sea con excusa religiosa, para al final terminar desembocando de nuevo en la excusa política.